Ya estamos un poco más cerca, más en casa, ¿no? Y eso es lo lindo, cuando podemos estar en comunión y podemos disfrutar juntos de la palabra del Señor sin ninguna diferencia. Muy bien, veo mucha juventud en el auditorio, qué bueno es eso. Sí, bueno, pero usted va a hablar para la familia, para las esposas, para los esposos, y nosotros tenemos que esperar hasta cuando usted hable del noviazgo. En realidad no tengo mucho que decir del noviazgo, porque la Biblia no habla mucho del noviazgo. Ustedes saben que el noviazgo no es un estado. La persona está o soltera o casada. Como la Biblia da principios para los estados de las personas, no hay principios directos para el noviazgo. Los principios que hay son para el matrimonio. Quiere decir que en el noviazgo lo que se tiene que poner y se puede comprobar es si los principios que Dios tiene para el matrimonio se van cumpliendo en la persona con la cual estoy de novio o de novia. No obstante, yo creo que este pasaje que vamos a leer en Efesios es muy importante para la juventud. Enseña cómo tienen que actuar las señoritas cuando sean esposas. Eso es muy bueno aprenderlo antes. Y además enseña cómo tienen que ser los muchachos cuando sean esposos. Los hombres tienen que ser buenos amadores. Hay que saber amar. Esto es muy importante. Por eso también es tarea de los padres enseñar a los hijos cómo se ama a una mujer. A una mujer no se la ama de cualquier manera. Así que los principios que vamos a leer son para la vida matrimonial hoy, después hablaremos sobre la vida familiar, los hijos, pero nos preparan a todos en el estado que estemos para cuando llegue el momento que tal vez tengamos que ponerlos en práctica. Así es de maravillosa la Biblia. Va orientando a las personas para que cuando lleguen sepan qué tienen que hacer. Cómo hay que respetar y cómo hay que amar a una mujer. Todos los que ya estamos en esa situación, en mi caso, 36 años de matrimonio con Eva, mi esposa, tendremos que revisar siempre si estamos cumpliendo y amando como se debe. Ya que el matrimonio cristiano se fundamenta no en el placer social, sexual, sino en la relación de Cristo y la Iglesia. Quiere decir que cada uno de los matrimonios, el suyo y el mío, debe reflejar, usted donde vive y yo donde vivo, a Cristo y la Iglesia. Las mujeres haciendo lo que hace la Iglesia, los hombres haciendo, amando como Cristo amó a la Iglesia. Lo leemos, Efesios capítulo 5.
Versículo 21. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pocos pasajes podrían ser tan claros, sencillos, escuetos, que nos presenten principios espirituales, verdades espirituales, porque eso es la Biblia, el libro de las verdades espirituales. Esas verdades espirituales no nacen en la situación cultural. Son verdades espirituales porque las da el Espíritu Santo. Esas verdades espirituales son el fundamento para los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. Extraordinario pasaje. No es el único, hay otros pasajes paralelos, quiero decir que tratan el mismo tema. Uno de ellos es Colosenses capítulo 3, otro es 1 Pedro capítulo 3, otro es el libro de Cantar de los Cantares, donde refleja claramente de manera poética la hermosura del amor entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, este pasaje nos da principios para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Ahora, estos principios no son aceptados ni cumplidos si la persona no permite que el Espíritu Santo le llene. La persona los puede saber, pero aceptarlos y vivirlos se puede solamente en el poder del Espíritu. Esa es la bendición de la gracia. Esa es la diferencia entre la gracia y la ley. La ley me decía lo que tenía que hacer, pero no me daba la fuerza para hacerlo. Pero de pronto Dios vio esa problemática. Por eso la ley nunca fue un medio de salvación. Jamás Dios la dio para salvación.
Y ahora la gracia, ¿qué hace? Ahora la gracia salva a las personas y las capacita con el Espíritu. Por eso dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis el cambio que hizo Jesucristo, dice Pablo, en vuestra vida? Y luego en una nota de triunfo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se va a enseñorear de los creyentes, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué maravillosa posición esta que Dios nos ha dado, de la cual nos hablaba nuestro hermano. La posición es lo que permite la práctica. Jamás tendríamos esta práctica si no estuviéramos en Cristo. Estos no son principios para que las personas religiosas o que tengan alguna simpatía con el Evangelio digan, a ver, las voy a poner en práctica. Es imposible. Estas realidades son las realidades que produce el Espíritu Santo cuando no es contristado, apagado, sino que llena la vida de los creyentes en la plenitud del Espíritu. Y produce esto: hogares, familias, hoy vamos a hablar sobre los matrimonios, a la manera de Dios, como Dios le gusta, como a Dios le agrada. Por eso el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso lo explicamos algo en esta tarde. El sometimiento no es una actitud servil. No es que le pide que la mujer sea sierva del marido, de ninguna manera. El sometimiento es una palabra que se usaba en el ámbito militar. Era cuando cada uno se ponía bajo la orden de otro. Es un acto de subordinación, no una actitud servil. El pecado exalta el egocentrismo. La gracia y el obrar del Espíritu produce el sometimiento. ¿Qué es el sometimiento? Es renunciar a mis derechos y priorizar mis obligaciones. No le dice Dios a la esposa, esposa, haga que su marido lo ame. No dice, mujeres, esposas, sujétense a sus maridos. No le dice a los maridos, maridos, obliguen a sus esposas que se sujeten a ustedes, que les obedezcan. Dicho sea de paso, nunca la Biblia le dice a la esposa que obedezca. Obediencia, la Biblia se lo pide a los hijos y a los empleados, a sus empleadores. Si ustedes quieren, los siervos a sus amos. La Biblia no dice que la mujer tiene que obedecer, dice que tiene que sujetarse. Que la sujeción incluye obediencia, pero no hay que confundir los términos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A las mujeres no le dice obediencia, le dice sujeción. Ahora vamos a tratar de marcar la diferencia. ¿Qué es el sometimiento? La persona renuncia a sus derechos porque anhela cumplir su responsabilidad. Eso lo puede hacer el Espíritu. ¿Quién va a renunciar a sus derechos? Si todos queremos que nos sirvan, si todos queremos exigir, si todos decimos, esto es lo que tenés que hacer vos. Pero la llenura del Espíritu empieza a producir eso, el carácter de Jesucristo. Lo que tanto nos pide Filipenses capítulo 2 a través del apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosas que aferrarse. ¡Qué desprendimiento! Las esposas. Verso 22. Las casadas estén sujetas, no figura en el original, se suple, porque si uno siguiera sin solución de continuidad, leería el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a su propio marido, claro. Si todos no tenemos que sujetar, ¿cuánto más las esposas? ¿A quién? A sus propios maridos. Y la Biblia explica el modo de la sujeción. ¿Cómo? Al Señor. Ese es el modo. La mujer no solamente debe sujetarse en el Señor, porque está en el Señor, porque es creyente, porque esto no se lo pide a una mujer inconversa, se lo pide a una mujer creyente. La mujer creyente está en el Señor, pero ahora se sujeta como al Señor. ¿En qué sentido? Como se sujetaría al Señor, porque es una mujer creyente, porque valora al Señor, así lo hace para con su marido. Ese es el modo. Su acto de sujeción a su esposo es porque lo ama, pero además porque ama al Señor. Entonces, como lo haría sujetándose al Señor, se sujeta ¿a quién? A algo que es de ella, que le pertenece. Las mujeres pueden estar bajo cierta autoridad de hombres en su tarea secular, pueden ser que sean empleadas, pero la Biblia no le pide que se sujeten a los empleados como lo hace con sus propios maridos. Ahí puede haber una cierta obediencia a determinadas órdenes, pero aquí hay un acto de subordinación, que la mujer se sujeta a su propio marido como al Señor. El Espíritu Santo empieza a producir ese deseo. No es la mujer que agacha la cabeza y no tiene iniciativa. No es la esposa que tiene que decir todo sí sin chistar. ¿No es ese el ejemplo de Proverbios 31? La mujer de Proverbios 31 es una mujer emprendedora, es capaz, tiene iniciativa, ve que viene el frío y prepara tapices, prepara ropa para su familia. Toda su familia está confiada porque sabe que es una mujer con iniciativa, con emprendimiento, pero no lo hace independientemente de su esposo. No es que ella dice, yo tengo mi plata, yo hago lo que quiero con mi plata, yo hago lo que quiero con mi vida, yo hago mis cosas, vos haces las tuyas. No existe eso. La mujer de Proverbios 31 no es una mujer que no tiene iniciativa, que no tiene emprendimiento, no es una mujer que no tiene ambiciones, que no tiene logros. Todo eso está concentrado en su familia. Por eso, de pronto se reúne la familia. Y están los hijos y está el marido. Y le dice una frase extraordinaria. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Qué modo más extraordinario de vivir la vida, con ilusión, con proyectos, con todo una familia que descansa en una mujer
que respeta y se sujeta a su marido como al Señor. Ese es el modo. ¿Y el motivo cuál es? ¿Por qué se tiene que sujetar? Dice el verso 23, porque el marido, este es el motivo, es cabeza de la mujer. El marido no es el mandamás. El marido no es el árbitro que determina todo. El marido es cabeza. ¿Y qué significa? Que él tiene una responsabilidad. Él tiene que cuidarla, tiene que protegerla, tiene que sacrificarse por él. Eso es cabeza. Fíjense lo que va a decir. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ve que está comparando? La cual, la iglesia, es su cuerpo y él no es el que se sentó a decirle, tráeme esto, tráeme lo otro, hace esto, hace lo otro. Él es, ¿qué? Su Salvador. Está dando la connotación de lo que es la cabeza, después le va a pedir al marido que ame de cierta manera, pero ahora lo que está explicando es que este es el motivo. No se sujeta porque es menos. No se sujeta porque no es capaz. No se sujeta porque Dios es machista. No se sujeta por un chauvinismo barato. Se sujeta a la función que Dios le dio en el hogar. Función gloriosa. Que un hombre la cuide, la proteja, se sacrifique por ella y ella ante ese hombre que le pertenece lo respeta, lo valora, se sujeta a ese hombre que Dios le dio, el que la cuida, el que la sustenta, como va a decir ahora. Quiere decir que la sujeción tiene un modo, como al Señor. Tiene un motivo, porque Dios determinó que en el hogar el hombre ejerza la función de cabeza, de cuidado, de protección, de responsabilidad. Y finalmente la Biblia da el modelo. Si, ¿cuál es el modelo? Tengo el modo, tengo el motivo, dice, deme un modelo. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Este en todo está condicionado por los dos versículos que leímos antes. Versículo 21, perdón. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No es un todo que lo abarca todo, es un todo dentro del contexto. La mujer no tiene que estar sujeta al marido si el marido le pide algo que afecta a su conciencia. Si el marido le sugiere algún acto que afecta a su conciencia, le pide que haga algo, ya sea en la intimidad conyugal, en la vida sexual o en cualquier otro acto, que eso afecte su conciencia y su relación con el Señor. Si no, no sería que estén sujetas como al Señor. Siempre hay que ver la estructura del pasaje y nunca pensar que una frase hay que tomarla aislada. Se tiene que estar sujeta en todo. Así que si el hombre por capricho le pide a la mujer que se sujete en algún acto que hiere su conciencia, ella lo tiene que obedecer de ninguna manera. Ella tendrá que hablar y decirle, eso no es correcto, me estás pidiendo algo
que no es correcto, eso afecta mi conciencia, eso afecta mi moral, eso afecta mi femineidad, eso me humilla, eso me degrada. El modelo es la iglesia que se sujeta a Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, el mundo ve ahora a la mujer sujeta al marido, no en una actitud servil, en una actitud espiritual. No hay ninguna diferencia entre los creyentes, ni social, ni educacional, ni cultural. Los creyentes somos absolutamente todos iguales. Ese es nuestro principio alrededor de la mesa del Señor. Lo que no son iguales son las funciones. Un anciano, sobrevedor, pastor, no es más que el creyente más sencillo y recién convertido. Es exactamente igual. Nadie tiene más salvación que el otro. Nadie tiene ninguna cosa más que el otro. Ahora, uno tiene una función y otro tiene otra función. Así en el hogar. Dijo Pablo, porque en Cristo Jesús no hay ni judío ni gentil, ni circuncisión ni incircuncisión, esclavo o libre, mujer o hombre, somos todos iguales para Dios. No es que se perdió la identidad sexual, no es que ahora somos todos unisex, no, hay hombres y hay mujeres, pero en el plano espiritual nada de eso nos da prerrogativa, pero en la función cada uno cumple su función. Damos gracias a Dios por las hermanas que Dios obra por medio de su Espíritu y enseñan esta realidad de lo que es la sujeción. En el modo, el motivo y el modelo que la palabra de Dios enseña. Los esposos. Maridos, verso 25, amad a vuestras mujeres, de vuelta el sentido de pertenencia. Las mujeres se sujetan a sus propios maridos, los maridos aman, no aman a cualquiera, no aman a todo el mundo. Hay un amor especial, ¿a quién? A su mujer, su esposa. Los hombres tienen que ser buenos amadores. No es la manera del mundo. Hay que aprender a amar. Es todo un arte amar. Por eso Dios dice que los varones, cuando tienen una esposa, tienen que amar a sus mujeres. Hay que tener cuidado con las cosas que se piensan, con las cosas que se hacen. Hay que tener bien en claro lo que es ser un esposo. Eso no solo te da un estatus. Ahora tengo mujer. Hay que saber amar. Es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Hay que saber amar. A veces cuando la esposa es joven, su atractivo y belleza despierta cierto tipo de amor que tiene que ver con la sensualidad. Eso, el amor ágape no excluye la sensualidad.
Lo que excluye es el erotismo barato. Tampoco excluye el amor filial. Ágape los santifica a todos. Creo que en la relación íntima conyugal tiene que haber una entrega mutua y total. Por eso dice 1 Corintios que la mujer no es dueña de su cuerpo, sino su marido. Y el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. El cuerpo del esposo pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa pertenece al esposo. El amor ágape no hace de esa relación un juego erótico barato, sacado de cualquier lado, menos de la palabra de Dios. Pero claro que hay un amor que tiene que ver con la vida sexual plena, que la puede desarrollar el creyente, porque Dios ha santificado la relación sexual en el matrimonio. No es solo para procreación. Es para procreación, pero esencialmente es para placer. Recréate con la mujer de tu juventud, dice Proverbios, y sus caricias. Parece que hay actividad femenina en la vida conyugal interna. No es solamente la actividad del hombre, no es solamente que alguien se ofrece como diciendo, bueno, terminemos con esto cuanto antes. De ninguna manera. Recréate con la mujer de tu juventud y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Este amor que Dios pide es el amor ágape, es el amor que viene del Espíritu, es el amor verdadero, que santifica todos los otros amores. Fileo es la otra palabra para amor, es el amor del compañerismo, de la amistad. Claro que hay amistad entre la esposa y el esposo. ¿Yo qué voy a tener, otra amiga? Pobre de mí si se me ocurre tener otra amiga. Mi esposa jamás me lo permitiría. Yo no voy a permitir a mi esposa tener amigos. Me refiero a la vida amigos de la profundidad de la amistad. La relación filial. Claro que el esposo ama a su esposa con el amor ágape y ese amor ágape santifica el otro amor. Hay amistad, hay actividades juntas. Hay recreación juntos. ¿Que me voy a ir a divertir yo por un lado y mi esposa por el otro? ¿Que voy a tener yo mis actividades y mi esposa por el otro? Y entonces, ¿para qué estamos juntos? Por eso dice el texto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó. El amor no es el amor que demanda, es el amor que da. Se entregó. ¿Cómo es ese amor? Dígame, deme alguna pauta. Busquemos algo. Dice, está bien, como Cristo a la iglesia. ¿Quién va a poder amar a su esposa como Cristo a la iglesia? No está hablando acerca de la intensidad del amor. Nadie puede amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Porque nosotros somos hombres y Jesucristo, aunque tomó humanidad, era Dios. Está hablando no de la intensidad, de la calidad. Ese amor que Cristo tuvo por la iglesia, usted téngalo por su esposa. ¿Amor que qué? Que se entrega. Amor que se sacrifica. Por eso dijo en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros tomamos el sometimiento solamente para la mujer, pero aquí el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. A veces la Biblia con otros textos nos ayuda. Dice, ¿en qué consiste el amor? Dígame, ¿qué hago? ¿Le traigo flores? ¿Le digo qué linda estás? ¿Le digo cuánto te ame? Mira, todo eso está bueno, pero finalmente todo lo romántico tiene su lugar. Pero vuelvo a repetir, si no está el principio, si no hay un verdadero amor, por más que usted a una mujer le diga qué linda estás, pero después está mirando a otras mujeres, por más que usted le traiga
un ramo de rosas determinado día porque le cae bien o está romántico y después la maltrata, usted créame que a la mujer no le sirve de nada eso. El romanticismo tiene su lugar, que la psicología, que finalmente son técnicas humanistas, no estoy hablando de los psicólogos, pero la psicología es atea finalmente, no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta la antropología, no tiene en cuenta nada. Esa psicología la ha puesto el romanticismo en primer lugar. La Biblia, el romanticismo no lo niega, pero deja la realidad con otro fundamento. Dice, ¿qué es amar a la mujer? ¿Lo vemos en algunos textos? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo que amar a mi mujer? 1 Corintios 7, a ver. Pablo está hablando en 1 Corintios 7, está dando enseñanzas sobre cuáles son las prioridades del soltero, del casado, de la señorita, la doncella. Y dice así, verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cada hombre tiene que saber cómo tiene que agradar a su mujer. ¿A su mujer le agrada que usted esté todo el día fuera de su casa? ¿A su mujer le agrada que usted esté todo el día trabajando? ¿A su mujer le agrada que usted no tenga tiempo para jugar con los hijos? ¿A su mujer le agrada que usted nunca tenga tiempo para salir con ella? ¿A su mujer le agrada que usted siempre le exija y nunca le dé nada? La Biblia dice que esa no es la prioridad del casado. La prioridad del casado no es hacer plata. La prioridad del casado no es hacer, entiéndame, no estoy en contra del trabajo, por favor, si lo mandó Dios, si es una bendición. Lo que estoy en contra es de que nosotros nos agrade el coche, nos agrade el deporte, nos agrade el trabajo, nos agrade salir con los amigos y no busquemos agradar a la mujer. Cristo nunca trató de agradar a otra cosa que no sea la iglesia. Por eso se sacrificó por ella. Si seguimos más adelante, verso 34, lo mismo dice para la mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La mujer sabia sabe cómo agradar a su marido. No está pensando todo el día en la novela, no está pensando todo el día en esa ilusión que no vive ella, pero que por lo menos la quiere reflejada en alguna novela de turno. No, ella está preocupada, dice, ¿cómo puedo agradar a mi marido? ¿Qué le gusta a mi marido? Y el marido dice, ¿qué le gusta a mi mujer? ¿Cómo voy a gastar la plata de esta manera? De gastar la plata de esta manera no le agrada a mi mujer. Que yo esté en este lugar no le agrada a mi mujer. Si no le agrada a mi mujer, ¿cómo voy a estar tranquilo? ¿Cómo voy a estar si me importa? Si tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Colosenses capítulo 3.
Verso 18. Este era un pasaje paralelo, ¿se acuerda? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Allá era al Señor, acá en el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Qué es en el Señor? En la posición de creyente. Ella está en el Señor. Después se sujeta como al Señor. Siempre hay que tener cuidado en las preposiciones, tan claras. La mujer creyente está en el Señor, por lo tanto, como conviene a los creyentes, a las mujeres creyentes. Después dice, sujetas como al Señor. O sea, como se sujetarían al Señor, se sujetan a sus maridos. Por amor al Señor y por amor a sus maridos. Y acá dice, maridos, acá están los varones, los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice algo, y no seáis áspero con ellos. La palabra significa agrio, amargo. Hay hombres que son amargos para amar. Y por lo tanto su actitud es de aspereza. Es algo como la lija, ¿vio? Que es bueno cuando uno la pasa en la pared porque saca las impurezas, pero pásese la lija sobre la piel, va a ver qué dolor, cómo desgarra. Hay gente que es así, hombres ásperos, agrios, producen amargura. No hay que ser ásperos con la esposa. Hay que tratar de agradar a la esposa. Y usted me entiende y sabe hasta dónde eso es aplicable a la higiene, al trato, a la relación íntima. ¿Quién mejor que el esposo para conocer lo que le agrada a la esposa en la vida íntima? ¿Cómo voy a venir con otras ideas a practicar cosas que a mi esposa no le gustan? Amar es todo un arte. Y cada esposo tiene que estar perfeccionándose en esto. Porque Dios le dio una mujer y le pertenece. Ahora Dios le dijo que esa relación de Él con ella es única, no hay otra. Yo no soy uno con mis hijos. Los amo con profundidad. Tengo 4 nietos. Vivo pensando en ellos. Pero no soy uno con mis nietos, no soy uno con mis hijos, soy uno con mi mujer. Mis hijos son uno con su mujer y yo lo tengo que entender. Y aun cuando los recibí y eran pequeños, pensé que finalmente Dios me los había dado. Claro que me los dio como hijos, pero ahora se los dio a su mujer como esposos. Ya no me tienen que obedecer más a mí. Ahora tienen que obedecer al Señor y a su esposa. Yo podré dar consejos, pero no ordenar, como cuando eran solteros. Ahí sí yo mandaba. Ahora, al casarse, dejaron padre y madre. Después voy a ir a ese texto. 1 Pedro capítulo 3. Verso 7.
vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice que la mujer es vaso más frágil, dice que hay que tratarla como a vaso más frágil. La mujer a veces tiene más fuerza que el hombre, no física, pero de resistencia. ¿Quién aguanta lo que aguanta una madre? Días sin dormir. ¿Qué aguanta como aguanta una madre con hijos enfermos, en hospitales? Tiene una resistencia extraordinaria la mujer. No tendrá la misma fuerza física, su contextura física no es así. La mujer no es más frágil, es como a vaso más frágil. Hay que leer bien la Escritura. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellos sabiamente. Esta es una palabra compuesta en el griego, quiere decir conforme a ciencia. Hay una sabiduría que entiende la psicología femenina, que comprende lo que es una mujer, que entiende cómo ve la vida la mujer. ¿Quién mejor que su marido? Si ella lo conoce, en todo el sentido de la palabra la conoce. La conoce en la intimidad, la conoce en los gustos, la conoce en los humores. Él la conoce, él convive con ella. Juntos se unieron. Nos unimos los esposos a nuestras esposas para hacer una sola carne. Vivid con ellas sabiamente, dando honor. La palabra da valor, eso es la palabra time. Tiene que ver honor. Honor no es cortesía, pase señorita, es más que eso. Es valor. Dándole valor como a vaso más frágil. Es como si usted tuviera un cristal. Vio que a veces tiene esos vasos. Antes yo estaba en el bazar y vendía esos vasos marrones, qué sé yo, que eran de vidrio recuperado y qué sé yo. No tenía mucho valor. ¿Qué importa si se rompe? Pero de pronto aparece una copa de cristal. Eso, cuidado, que esto tiene valor. Como a vaso más frágil y como acorderes de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que la comunión no se rompa. Para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. Amar no son solo palabras. Amar es agradar. Amar es cuidar, proteger. Amar es dar honor, actuar con sabiduría. Es todo un arte. Amar no es sacarse la bronca, ser ásperos. Amar con el amor ágape es algo sublime que solo se puede producir cuando el Espíritu Santo llena la vida de un marido. Llegó mi tiempo. Mañana seguimos. Solo el Espíritu y la plenitud del Espíritu puede hacer que una mujer se subordine, pero no a cualquiera, no de cualquier modo, no de cualquier manera, no a cualquier costo. Se sujeta a su propio marido como al Señor. Solo el Espíritu de Dios puede producir este amor por la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella
para santificarla, habiéndola purificado en el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Buena la tarea la de Jesucristo con la iglesia, de la misma calidad, no con la misma intensidad, pero de la misma calidad tiene que ser el amor hacia nuestras esposas. Amén.